El empujón fue sutil, pero cargado de un desprecio que superaba la fuerza física. «Señor, ya le dije que este es un evento privado». La voz del guardia de seguridad, un hombre corpulento llamado Ramírez, fue una cuchilla fría que atravesó el aire solemne del panteón. Ante él se encontraba un veterano de porte inquebrantable, cuyo traje desgastado, aunque impecablemente limpio, lo delataba como un extraño en ese nido de opulencia. Arturo Vargas no retrocedió ni discutió. Simplemente absorbió la afrenta. Sus ojos azules descoloridos fijos en el ataúd que se alejaba, una promesa silenciosa que había venido a cumplir. Una lágrima solitaria, lenta y pesada como una medalla de plomo, corrió por su rostro, un solitario testimonio de la batalla que libraba en su interior, invisible para todos. En ese lugar, dos códigos de honor chocaron sin mediar palabra. Por un lado, el código del poder, del estatus, de los apellidos grabados en mármol. Por el otro, el código de un veterano soldado, forjado en el acero de la lealtad y el silencio del sacrificio. Arturo no poseía ninguno de los símbolos que el mundo valoraba. Su riqueza residía en su memoria, su autoridad emanaba de una integridad incomparable. Su silencio no era sumisión, sino fortaleza. Mientras el guardia de seguridad solo veía a un anciano decrépito e inoportuno, la inmovilidad de Arturo era una declaración de que su misión allí trascendía cualquier barrera social o verja de hierro. No pedía permiso, ejercía un derecho ganado en campos donde la vida y la muerte tenían precios muy diferentes. La humillación se convirtió en un discreto espectáculo para la élite presente. Miradas de reojo, máscaras de educada indiferencia y sutiles desvíos fueron el veredicto. «Los viejos como tú siempre intentan aprovechar la situación para mendigar», murmuró Ramírez, lo suficientemente alto como para que sus allegados lo oyeran y aplaudieran con su silencio cómplice. La frase quedó suspendida en el aire, envenenando la atmósfera de mientras entonces fingido duelo. En ese momento, Arturo Vargas no era un héroe de guerra ni un amigo leal, sino una molestia, una mancha en el escenario perfecto que el dinero había creado. La injusticia era palpable, un nudo en la garganta de quienes observaban y sabían que, tras la frágil apariencia, se esconde una historia monumental pisoteada. Si te hierve la sangre al ver a un hombre valioso tratado como nada, quédate hasta el final. Si crees que la verdadera medida de un ser humano no es su cuenta bancaria, sino la fortaleza de su carácter, esta historia es para ti. Te invitamos a presenciar un ajuste de cuentas que no se pagará con monedas, sino con la moneda más preciada, el honor. Quédate con nosotros y descubre qué sucede cuando el mundo de las apariencias se ve obligado a arrodillarse ante el mundo de la verdad. La justicia puede tardar, pero cuando llega, su eco resuena más fuerte que cualquier discurso ensayado. Envalentonado por el silencio aprobatorio de la élite, el guardia de seguridad, Ramírez, decidió que la sutileza había terminado. La presencia del anciano era una afrenta a su autoridad y a la perfección del evento que le habían pagado para proteger. Regresó junto a Arturo. Sus pesados pasos resonaban en las piedras pulidas del camino, una demostración de poder para todos los presentes. Se detuvo a centímetros del veterano, invadiendo su espacio personal con una postura deliberadamente intimidante. Tenía la mandíbula tensa y los ojos entrecerrados por el desprecio. Para Ramírez, ya no se trataba de seguridad. Se había convertido en un asunto personal, la afirmación de su lugar en la jerarquía, aplastando a quienes consideraba inferiores. Fue entonces cuando se escuchó la voz de Arturo por primera vez. No era fuerte ni temblorosa. Era baja, serena y cargaba con el peso de una convicción inquebrantable. «Solo quiero despedirme de mi hermano de uniforme», dijo, sin apartar la vista del ataúd. La frase no era una petición, sino la declaración de un propósito sagrado. En esas pocas palabras residía la esencia de su viaje, la razón de su peregrinación. No le hablaba al guardia de seguridad, sino al universo, afirmando un derecho no escrito en ninguna invitación, sino sellado en combate, una hermandad que la muerte no tenía poder para disolver. Ramírez soltó una breve carcajada burlona, un sonido desagradable que rompió la solemnidad del ambiente.
Hermano de uniforme, mira tu condición, espetó, recorriendo con repugnancia el desgastado traje de Arturo. El coronel era un hombre de clase, no se relacionaba con gente como tú. Ahora márchate, no me hagas perder el tiempo con tus mentiras. El ataque fue directo y cruel, dirigido no solo a negar la petición de Arturo, sino también a profanar el recuerdo de su relación con el difunto. Para el guardia de seguridad, la idea de que un hombre como el coronel pudiera tener un vínculo de lealtad con ese viejo desaliñado era más que improbable. Era un insulto. La escena no pasó desapercibida. Los invitados, que antes fingían ignorar la situación, ahora observaban con morboso interés, como si presenciaran un espectáculo callejero. Sus rostros reflejaban una mezcla de incomodidad y superioridad. La mayoría veía a Ramírez como un verdugo necesario, alguien que se encargaba del trabajo sucio de mantener intacto el orden social. Su cobardía colectiva era una manta que los abrigaba, permitiéndoles presenciar la injusticia sin la obligación de intervenir. Su silencio era un arma poderosa, un consentimiento tácito que validaba la crueldad del guardia de seguridad y aislaba a Arturo en una isla de humillación. Cada mirada desviada era un voto a favor de la opresión. La impunidad alimentó la arrogancia de Ramírez. Dio un paso al frente y con un dedo levantado le dio un codazo a Arturo en el pecho. El toque fue leve, pero la intención fue profundamente violenta. O te vas de aquí por tu cuenta, o llamaré a la policía y te acusaré de vagancia y disturbios. No pases el resto del día en una celda, viejo. No me pongas a prueba. La amenaza elevó el conflicto a un nuevo nivel. Ya no era una simple barrera social, sino la invocación de la ley como herramienta para aplastar a los vulnerables. La humillación ahora conllevaba la posibilidad de la deshonra oficial, una mancha en un historial de vida previamente inmaculado. En el ojo de ese huracán de desprecio, la mente de Arturo no estaba allí. No escuchó las amenazas del guardia. En cambio, vio el rostro sonriente del coronel, entonces un joven teniente, compartiendo una ración fría en medio de la selva de Sinaloa. Recordó la promesa que se hicieron: pase lo que pase, donde estemos o en quién nos convirtamos, estaremos presentes en la despedida final, para presentarnos nuestros últimos respetos. Fue por esta promesa, por este recuerdo sagrado, que cargó con el peso de aquella humillación. Cada insulto que recibía era un pago silencioso por una deuda de honor, un sacrificio que estaba dispuesto a hacer para cumplir su palabra. Por un breve instante, una chispa de esperanza se asomó entre la multitud. Un joven capitán del ejército, visiblemente perturbado por la escena, dio un paso al frente instintivamente, con el rostro contraído por la indignación. Abrió la boca para hablar, para defender el honor de un veterano que estaba siendo públicamente denigrado. Sin embargo, su movimiento fue interceptado por la mirada gélida de un general de alto rango a su lado. El general negó con la cabeza, un movimiento apenas perceptible, pero una orden clara e irrefutable. El capitán retrocedió, con la vergüenza reemplazando el coraje en su rostro. La estructura de poder se había impuesto. La decencia había sido silenciada por la jerarquía. Al ver que tenía el control absoluto y ninguna oposición, Ramírez decidió dar el golpe final. Retrocedió, abrió los brazos como si se dirigiera al público y proyectó su voz para que todos pudieran oír con claridad. Dando vueltas, abuelo, se acabó el espectáculo. Ve a buscar tu propia pandilla y mendigar en otro lugar. Aquí solo hay gente decente. El insulto ahora gritado fue la humillación máxima. La palabra decente fue usada como un martillo para clavar a Arturo en la cruz de la vergüenza, separándolo definitivamente de esa sociedad que se enorgullecía de su superioridad moral y económica. El insulto flotaba en el aire, denso y venenoso. Arturo no se movió. Su rostro era una máscara de serenidad forjada en batallas mucho peores. Pero el narrador, omnisciente, pudo ver el impacto, sentir el peso de esas palabras cayendo sobre sus hombros como una lluvia de piedras. Su mano derecha, oculta a su costado, se cerró lentamente en un puño, clavándose las uñas en su palma callosa. Era la única señal externa de la furia y el dolor que bullían en su interior, una tormenta contenida por una disciplina férrea. Estaba herido, no en el cuerpo, sino en el alma.
en el lugar sagrado donde residían el honor y la memoria de sus compañeros de armas. Como último acto de exclusión, Ramírez le hizo una señal a otro guardia de seguridad. Con un solemne crujido metálico, la gran puerta de hierro del panteón comenzó a cerrarse, dejando solo una pequeña rendija para que pasaran los rezagados autorizados. El cierre de la puerta fue más que un acto práctico, fue un ritual de expulsión. Cada centímetro de metal que se movía era una declaración visual y sonora de que Arturo Vargas estaba afuera, desterrado del mundo de los importantes, separado físicamente de la despedida definitiva a su amigo. La barrera, antes meramente humana, ahora era de hierro y desprecio. La multitud, al percibir la resolución del conflicto, le dio la espalda por completo. La atención volvió a la ceremonia, los discursos y las lágrimas corteses. Arturo permaneció solo, una figura solitaria e inmóvil frente a la puerta cerrada. El mundo seguía girando en su interior, indiferente a su presencia, su dolor y su promesa. Ahora era una estatua de lealtad olvidada, un guardián, silencioso frente al templo de la hipocresía. La injusticia era total, y el silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito, preparando el escenario para lo que estaba por venir. Cualquier otro hombre se habría marchado, tragándose la humillación como un veneno amargo, pero Arturo Vargas no era un hombre común. Tras cerrarse la puerta, no se movió. En cambio, ajustó sutilmente su postura, plantando los pies con renovada determinación. Enderezó la columna, con la barbilla en alto, y asumió una postura de firmeza casi imperceptible, como un soldado de guardia ante un monumento sagrado. Su cuerpo, a pesar de sus 78 años, se convirtió en una declaración de resistencia silenciosa. Ya no intentaba entrar, estaba de vigilia, un solitario guardián de un honor que el mundo tras la puerta había olvidado. Su persistencia era un misterio para los pocos que aún lo observaban, un acto ilógico que empezó a sembrar la duda. Con un movimiento lento y deliberado, Arturo se levantó la manga, deshilachada de la chaqueta, y consultó un sencillo reloj de pulsera con una correa de cuero desgastada. Para un observador casual, habría parecido el gesto de un hombre aburrido contando los minutos. Pero no lo era. Era un ritual, un reflejo grabado en sus huesos por años de servicio militar. Era el gesto de un soldado que sincronizaba su acción con un acontecimiento mayor, un comandante de campo esperando la hora exacta para el inicio de una operación. Para él, el tiempo no pasaba, llegaba. Cada tic-tac del segundero era un paso más hacia un clímax que solo él conocía, un momento de ajuste de cuentas que esperaba con una paciencia forjada en el infierno. Irritado por la terquedad del anciano, Ramírez, el guardia de seguridad, que observaba desde lejos, no pudo resistirse a acercarse a la rendija de la puerta para una última provocación. ¿Aún no lo entiendes? Nadie te quiere aquí. ¿Qué esperas? Un milagro. Se burló, con la voz llena de veneno satisfecho. Esperaba una reacción de ira, tristeza, cualquier cosa que confirmara su victoria. Pero la respuesta de Arturo lo desarmó por completo, envolviendo la situación en una nueva capa de misterio que el guardia de seguridad no logró descifrar, lo que solo aumentó su frustración y lo dejó sintiéndose inseguro. Arturo giró lentamente el rostro y fijó la mirada en Ramírez. No había odio en su mirada, solo una calma profunda y enigmática, como la superficie de un océano que oculta una fuerza colosal. Órdenes son órdenes, respondió Arturo con voz plana y serena. Algunas las dan los hombres, otras la vida misma. Yo simplemente cumplo las mías. La respuesta fue tan inesperada, tan cargada de significado oculto, que Ramírez se quedó sin palabras. La frase flotaba entre ellos, un presagio que el guardia de seguridad no comprendió, pero que lo perturbó. Era la declaración de un hombre que operaba en una jurisdicción superior, siguiendo un protocolo fuera del alcance de ese panteón. Y así permaneció, una estatua, viviente de lealtad en un mundo de conveniencia. El sol de Ciudad de México caía a plomo sobre las piedras, pero Arturo parecía ajeno al calor. Tras las puertas flotaban los sonidos de la ceremonia, el murmullo de los invitados, la música fúnebre, el comienzo de un discurso formal. Pero allí afuera, el tiempo parecía haberse detenido. Arturo,
Era un punto fijo de honor en un universo en constante cambio, un recordatorio silencioso de que ciertos valores no se doblegan, no se quiebran ni retroceden. Su presencia obstinada era una pregunta silenciosa que nadie sabía cómo responder. ¿Por qué no se rinde? Lo que lo retenía allí no era la terquedad, sino un juramento. Su mente vagaba lejos, a una noche fría en las montañas de Sinaloa. El entonces teniente Esquivel, ahora mayor general, se preparaba para pronunciar el discurso inaugural, temblando de fiebre y heridas, mientras Arturo compartía con él sus últimas provisiones. «Si salgo de esta, Vargas, mi vida es tuya», había dicho el joven oficial. «No, teniente», había respondido Arturo. «Tu vida es de México, pero tu honor, ese es nuestro. Y los hombres de honor nunca abandonan a los suyos, ni en la vida ni en la muerte». Esa fue la orden que cumplió. Ese era el secreto que latía en el aire, la pieza faltante del rompecabezas. Nadie allí, excepto Arturo, conocía esta conexión. Nadie sabía que el orador principal de la ceremonia, el respetado mayor general Mateo Esquivel, el hombre al que todos escuchaban con reverencia, era el mismo joven teniente cuya vida había sido salvada por aquel sargento que ahora era tratado como basura en la puerta. El destino, con su exquisita ironía, había colocado al deudor y al acreedor de la más sagrada de las deudas en el mismo lugar, en el mismo momento, separados solo por una verja de hierro y un abismo de estatus social. La tensión era el encuentro inminente de estas dos realidades. En el interior, la ceremonia alcanzó su clímax. El general Mateo Esquivel, hombre de porte, imponente y rostro marcado por la responsabilidad, subió al púlpito. Un profundo silencio invadió a la multitud. Las cámaras de los periodistas se volvieron hacia él. Todos se prepararon para escuchar las palabras de un líder, un héroe nacional, honrando a otro. El general acomodó sus papeles, respiró hondo y contempló a la congregación de figuras poderosas. Su mirada recorrió la primera fila, a los familiares, a los demás oficiales. Estaba a punto de comenzar el homenaje a su amigo, el coronel, sin saber que su mayor prueba de honor le aguardaba afuera. Afuera, Arturo escuchó el silencio que precedió al discurso. Sabía que el momento se acercaba. Cerró los ojos un instante, no para rezar, sino para concentrarse por completo. Había cumplido su parte de la misión. Había viajado durante horas, enfrentado la humillación y mantenido su posición. Se había posicionado en el lugar exacto, a la hora exacta, tal como dictaba su promesa. Ahora, el resto ya no dependía de él. Dependía de la memoria y el carácter del hombre que estaba a punto de hablar. La expectación estaba en su apogeo, el silencio antes de la tormenta, la calma antes del temblor de la tierra. El general Mateo Esquivel comenzó su discurso con la voz resonando con la gravedad que exigía la ocasión. Estamos aquí hoy para honrar a un hombre de gran coraje, un líder, un amigo, pero las palabras se le ahogaron. Su mirada, que había recorrido la multitud de rostros solemnes, se adentró, atraída por un inexplicable magnetismo hacia la figura solitaria e inmóvil que permanecía fuera de la puerta. La distancia y las sombras no lo engañaron. La postura, la dignidad silenciosa, la terquedad, eran inconfundibles. El rostro del general sufrió una metamorfosis en segundos. La solemnidad se desvaneció, dando paso a la pura conmoción, la incredulidad y luego a una furia contenida que le hizo apretar la mandíbula. El héroe de su juventud estaba allí, siendo tratado como un paria. Paren todo. La orden no fue una petición, sino una explosión, una orden que rasgó el aire y acobardó a todos. La voz del general, acostumbrada a comandar ejércitos, resonó en el mármol del panteón, acallando los murmullos y paralizando a todos en su sitio. No ofreció ninguna explicación. Con un gesto brusco, arrojó los papeles de su discurso sobre el atril y bajó las escaleras con una urgencia que rozaba la violencia. «General, ¿qué pasó?», preguntó confundido un familiar del difunto, pero Esquivel lo ignoró por completo, con la mirada fija en un solo punto: la puerta. No caminaba, marchaba un hombre con la misión de enmendar un agravio cósmico. La multitud se apartó ante él, un mar de rostros perplejos y asustados.
Ramírez, el guardia de seguridad, vio al general acercarse y sintió una oleada de pánico y orgullo. Creyó que el general estaba empezando a reconocer su diligencia en mantener el orden. Dio un paso al frente, dispuesto a explicar cómo había lidiado con el intruso. «General, no se preocupe. La situación está bajo control. Tuvimos un pequeño problema, pero ya está resuelto», dijo con petulante servilismo. Estaba a punto de sellar su propio destino, cegado por la arrogancia y la completa ignorancia de la historia que estaba a punto de abrumarlo. El general Esquivel ni siquiera aminoró el paso. Despidió a Ramírez con una mirada tan fulminante, tan llena de desprecio y autoridad, que el guardia de seguridad se tambaleó hacia atrás como si lo hubiera golpeado con fuerza. Esquivel se detuvo ante la puerta, frente a Arturo Vargas. El mundo entero pareció contener la respiración. Entonces, frente a toda la élite política, empresarial y militar de México, el mayor general enderezó la espalda, se llevó la mano a la sien y ofreció el saludo más perfecto y emotivo que jamás había realizado en su vida. No era un saludo a un inferior, sino a un superior en honor, un reconocimiento que brotaba de lo más profundo de su alma. Con la voz quebrada, rompiendo la rigidez de su postura, habló. Sus palabras fueron como un trueno que estremeció los cimientos del lugar. «Sargento Vargas, es un honor indescriptible verlo aquí». Bajó la mano, pero sus ojos, ahora húmedos, no se apartaron de los de Arturo. «Soy Mateo Esquivel, el teniente cuya vida usted salvó aquel día en Culiacán. El coronel no querría esta ceremonia sin usted». La revelación cayó como una bomba sobre la multitud que ahora se miraba entre sí, con el rostro pálido de asombro y vergüenza. La historia oculta, tras su humilde apariencia, había sido expuesta de forma devastadora. Esquivel se giró entonces, protegiendo a Arturo, y encaró a la multitud y al petrificado guardia de seguridad. Su voz, antes entrecortada, ahora era afilada como el acero. «Este hombre», declaró señalando al viejo sargento, «tiene más honor en su dedo meñique que todos nosotros juntos. No es un invitado, es el alma de esta ceremonia». El general se dirigió a la puerta, la empujó con las manos y la abrió de par en par. El error no fue que intentara entrar. El error, la vergüenza, fue nuestra por no invitarlo a la primera fila desde el principio. Ignorando la vergüenza paralizante que se apoderó de todos, el general Esquivel puso una mano sobre el hombro de Arturo y con el mayor respeto lo condujo al interior. La multitud se abrió creando un pasillo de vergüenza. No condujo a Arturo a cualquier asiento, lo condujo a la primera fila, junto a la familia afligida. Entonces, en un acto final que selló el cambio, para siempre, el general se acercó al ataúd, tomó la bandera mexicana que lo cubría, lo dobló con la precisión de un ritual sagrado y con ambas manos se lo entregó a Arturo Vargas. El honor no solo había sido restaurado, había sido elevado a su más alto nivel. El foco, antes un foco de poder sobre el general, se había convertido en una lupa sobre la desgracia de un hombre. El rostro de Ramírez, antes una máscara de arrogancia, era ahora un lienzo en blanco de puro terror y humillación. Pálido, con la frente perlada de sudor, permanecía inmóvil, invisible para las mismas figuras poderosas a las que se había esforzado tanto por impresionar minutos antes. Las miradas de la élite lo traspasaban como si fuera de cristal, su existencia social aniquilada en un instante de justicia poética. Él, que juzgaba a un hombre por su ropa, había sido despojado de su dignidad ante todos, dejando solo la patética figura de un adulador que apostó por la crueldad y lo perdió todo. La vergüenza era contagiosa. La multitud, antes un bloque monolítico de indiferencia, era ahora un conjunto de individuos incómodos, cada uno sumido en su propia vergüenza. Políticos, empresarios y oficiales apartaban la mirada, incapaces de mirar a Arturo, al general o entre sí. El silencio que se hizo ya no era de desprecio, sino de una profunda culpa colectiva. Habían sido cómplices, testigos pasivos de una injusticia que ahora los manchaba. El joven capitán, silenciado por su superior, ahora miraba al general Esquivel, con una admiración que rayaba en la devoción, comprendiendo en ese momento
la diferencia entre la jerarquía del poder y la jerarquía del carácter. Se había impartido una lección, sin un solo sermón. El general Esquivel no regresó al podio. Su discurso quedó olvidado, obsoleto por el acto de honor que acababa de realizar. Su rol, ahora, era diferente. Retrocedió un paso, colocándose discretamente al lado y ligeramente detrás de Arturo, no como superior, sino como guardia de honor. Su presencia era un escudo silencioso, una declaración de que cualquiera que quisiera faltarle el respeto al sargento tendría que pasar primero por él. Este era el verdadero liderazgo, no mandar desde el podio, sino proteger a los suyos en el campo de batalla de la vida, especialmente cuando la batalla era contra el prejuicio y la arrogancia. Con la bandera mexicana doblada sobre un brazo, Arturo finalmente se acercó al ataúd. El mundo a su alrededor se desvaneció. Solo estaban él y su hermano uniformado. Lentamente, extendió su mano libre, la mano callosa que conocía el peso de un rifle y la sensación de la tierra, y la posó sobre la fría y pulida madera del ataúd. El gesto fue de profunda intimidad, una última conversación que no necesitaba palabras. Fue una despedida, una gratitud, una promesa cumplida. Ya no había lágrimas en su rostro, solo la serenidad de una misión cumplida, la paz de un alma que había atravesado el infierno de la humillación para dar su último adiós. La escena final quedó grabada en silencio. El humilde sargento, sosteniendo el mayor símbolo de la nación, con la mano apoyada en el ataúd y el general velando a su lado. No hicieron falta más palabras ni discursos. La dignidad no se había restaurado con venganza, sino con el honor más puro e incuestionable. La verdadera medida de un hombre, después de todo, no residía en la opulencia de su funeral, sino en la lealtad de quienes lo recordaban. La justicia, ese día, no fue ciega. Usó la mirada de 1905, un viejo amigo, para ver más allá de las apariencias y encontrar la verdad. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y compártela, para que más personas recuerden dónde reside el verdadero honor.